Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar unos pimientos. Primeramente voy a aplicar una capa de pintura para el fondo. Estoy utilizando el sombra tostada con un poco de thinner. Estoy utilizando thinner porque las pinturas que utilizo hoy son óleos. Este trabajo también puede realizarse en acrílicos. Ahora voy a dar una primera capa a todos los pimientos, cada una en su color, el color base. Estoy utilizando amarillo para este primero. Puede ser amarillo limón, puede ser amarillo de cadmio, el que usted tenga a la mano, o puede ser una combinación de ambos. Yo estoy mezclando el amarillo limón y el amarillo de cadmio. Nuevamente utilizo thinner. El thinner es porque tiene una acción o efecto secante, así que esta base prontamente va a estar bastante seca, quizás no completamente, pero sí lo suficiente para pintar sobre ella. En las siguientes bases voy a estar, perdóname, las siguientes capas voy a estar utilizando eh, aceite de linaza. Aquí mezclé un poco de azul phtalo con el amarillo para formar mi verde y entonces pintar la base de este pimiento. Puedes utilizar verde vejiga si así deseas. Yo en esta ocasión opté por eh, utilizar la mezcla de los dos tonos, azul y amarillo, para crear mi verde. Estoy pintando en esta ocasión sobre un cartón entelado. Ahora estoy dando la base de mi pimiento rojo. Obviamente estoy utilizando rojo. Nuevamente repito que estoy utilizando thinner para esta primera capa con todos los tonos. Simplemente cubro en su totalidad el diseño. No me preocupo de que no cubra completamente, puesto que sobre esta capa se va a pintar más a detalle próximamente. El centro de cada pimiento es en verde. Utilicé el azul y el amarillo para crear mi verde. Ahora voy a comenzar a trabajar más a fondo. Estoy utilizando aceite de linaza para esta capa del sombra tostado. Voy a cubrir completamente con este tono. El aceite se va a utilizar cuando es necesario. Usted quiere que su pintura y su pincel, ¿verdad? Corran bien sobre el lienzo, corran suave, pues entonces aplica o agrega una pequeña cantidad de aceite a su pintura. El sombra tostada es un tono que aunque es un tanto oscuro, es algo translúcido. Usted puede mezclar con un poco de blanco si quiere dar una opacidad o puede hacerlo como yo opté, que es agregar el sombra y luego encima agregar algo de blanco. Como es óleo, está húmedo, este blanco se va a mezclar sobre el lienzo para crear esa opacidad. O pues si lo hace en la paleta, pues agrega entonces la pintura ya mezclada. Eso es cuestión de gusto. A mí me gusta trabajar en capa y opté por hacerla eh, poniendo el sombra primero y luego agregando el blanco. Con un pincel suave, limpio y seco
voy a suavizar un poco la aplicación de esta capa. Como ya dije, pues voy a agregar el blanco. Puede ser puro, puede ser mezclado con un poco de sombra. Eso es a gusto y discreción. Simplemente aplico y luego nuevamente con un pincel limpio, seco y suave voy a integrar. Voy a comenzar a trabajar ahora con el pimiento amarillo. Estoy con aceite de linaza, mezclé un poco agregué un poco al amarillo y voy a estar aplicando. Voy buscando la forma con la pincelada. Estoy mezclando un poco del amarillo limón más rojo para crear un naranja. Y en las partes que son como hendidas de este pimiento voy a utilizar este tono para dar la profundidad. Cuando estoy aplicando el tono naranja, voy más o menos viendo la forma que este muestra en mi foto de referencia. La trato de copiar, aunque no exactamente. Ya luego voy a estar poniendo los tonos como uno al lado del otro. Ya luego los voy difuminando un poco y mezclando entre sí. Ahora solamente me voy a preocupar de ir aplicando los tonos en los lugares específicos. Mezclé un poco de azul y rojo más blanco para hacer un violeta y con este tono más un poquito del amarillo voy a pintar las áreas de sombra.
Aquí mezclé un poco del verde viridian con el azul para incrementar un poco ese tono, darle un poquito más de fuerza e ir trabajando de a poco el centro de este pimiento. Luego agregué un poco de negro, algo del amarillo y continúo trabajando. Agregué un poco de blanco a la mezcla que tenía y sigo trabajando este centro. Uso el viridian y el amarillo limón para hacer un verde un poquito más vivo, más brillante y sigo trabajando. Lo que estamos buscando es tener una variedad de verde aquí porque hay unas partes que tienen que verse más altas. Esto para que tenga un poco de tridimensionalidad. Voy a continuar trabajando. Donde necesito hacer un poquito más de volumen, voy a mezclar con blanco para aclararlo y voy a aplicar en pocas cantidades. Como ya dije, lo voy a ir acomodando donde debe estar y más adelante, pues entonces integro los diferentes tonos. Con la pincelada también voy buscando la forma que debe tener cada parte del pimiento. Te informo que este trabajo se hizo en una sola sesión, pero si deseas hacerlo con el secado de cada capa, puedes hacerlo. Haces una capa, eh, le das unos días para que se ponga, para que seque un poco, no va a secar completamente, pero seca un poco y luego aplicas otra capa. Esto es cuestión de gusto. Hay personas que prefieren trabajar dejando secado de capas por el medio en varias sesiones y hay personas que les gusta más trabajar en una sola sesión. Esto es opcional, cuestión de gustos.
Si cuando estás pintando el pincel no corre adecuadamente, ya sabes que sería bueno agregar un poco de aceite de linaza. Si en cambio estás pintando y el pincel desliza demasiado y en vez de aplicar o depositar color, lo que está es levantando la capa de abajo, significa que tiene demasiado aceite y puedes utilizar un pincel suave para difuminar un poco, porque cuando se difumina se recoge el exceso. Lo que haces es que pasas suavemente ese pincel, quitas el exceso de pintura, vuelves y lo pasas y repites las veces que sea necesario. Estoy aplicando el tono naranja, apenas hago presión, simplemente es un suave roce porque no lo quiero muy marcado. Sigo aplicando los tonos claros, que en este caso son amarillo limón más blanco. Con el pincel voy dándole la forma que necesita, con la pincelada, perdón. Sigo trabajando con poca cantidad de pintura. Aquí mezclé un poco del Viridian con blanco. El Viridian es un verde que va hacia el azul. Hay que tener esto en cuenta. Damos todos esos detallitos. No hay que hacerlos como tan perfectos, simplemente los sugerimos. Aquí hay unas áreas que tienen unas sombras muy pequeñitas entre la parte verde del pimiento, entre el centro y el donde se empata la parte amarilla con la parte verde. En ese empate hay una pequeña sombra. Ahí utilicé el violeta. Si utilizas el negro se va a notar demasiado y no se va a ver bien. Puedes utilizo el violeta porque es el complementario del amarillo y es un tono bastante bueno para hacer sombras sin que se note demasiado. Ahora estoy retocando un poco las partes con naranja que deben ir más profundas, como un tonito un poquito más fuerte. Eso es lo que estoy aplicando ahora y luego los difumino un poco con la base que ya está aplicada. Si el espacio a difuminar es muy pequeño, no es necesario hacer trazos. Puedes hacerlo con un golpeteo suave. Utilizo el mismo pincel para difuminar algunas áreas. Aquí pongo blanco para un brillo máximo. Estoy mezclando un poco de azul, amarillo. Mezclé un poquito de negro, un mínimo, y a verde viridian. Voy a marcar el centro del siguiente pimiento. Mezclé un poco de viridian con el verde, con el amarillo limón, perdón, y comienzo a trabajar. Estoy trabajando desde el centro hacia afuera, buscando la forma con la pincelada.
En este caso empecé desde el centro porque el centro y el pimiento como tal son verdes. Con el amarillo lo hice diferente porque no quería tropezar con ese centro verde y manchar el pimiento. Pero como aquí es verde con verde, pues no importa mucho por cuál tono empiece o por cuál lado empiece. Voy a comenzar o continuar trabajando. Aplico un poco de blanco para ir levantando esas áreas que son como unas protuberancias que tienen los pimientos. Con el azul stalo y el amarillo de cadmio hago ese verde que es un poquito más intenso y aplico. En este lado del pimiento va a estar la sombra. Vamos a tener una sombra bastante fuerte, puesto de que además de que no está recibiendo una luz directa, el pimiento rojo, ese color va a estar influenciando sobre el verde. Así que este lado de la sombra pudiera tener un tono medio amarronado por esta influencia del pimiento rojo. Sobre el verde que ya había aplicado, estoy aplicando un poco de ese rojo. Voy esparciendo en el área. Busco la forma con la pincelada. Aquí apliqué un poco del amarillo con el azul. Agrego un poco de blanco a la mezcla y continúo trabajando. Todo el tiempo vamos a buscar las partes más sobresalientes con tonos claros y las partes que son como más hundidas o más alejadas con tonos oscuros. Estoy intercalando el tono viridian con amarillo. Agregué un poco más del amarillo limón. Y ahora con el mismo pincel que estaba utilizando estoy integrando un poco. Cambié a un pincel un poquito más grande, suave y limpio, y difuminé un poco, no demasiado, solamente para integrarlos un poquito. Continúo trabajando agregando los diferentes tonos. Voy dando la forma con la pincelada. Esto lo repito mucho, pero es que es importante porque esto ayuda mucho a la hora de conseguir el volumen. La misma pincelada te va a ayudar a conseguir ese volumen. Aquí agregué un poco de negro a la mezcla y voy a trabajar con ese tono en la hendidura que está en la parte de la sombra. Cuando se utilice el negro vamos a tener prudencia con este color, ya sabes que mancha demasiado. Voy utilizando pocas cantidades de él y hago poca presión cuando lo estoy aplicando para no agregar demasiado de ese color. Continúo trabajando en las hendiduras con un tonito más oscuro, un verde más oscuro. Para el verde más oscuro, lo que hago es o uso el azul talo mezclado con amarillo de cadmio o agrego un poco de rojo al tono verde, un mínimo,
que es el complementario para crear esa sombra. No utilizo el negro para estos detalles. El negro lo utilicé solamente en el área de la sombra. Voy a retomar el centro de este pimiento y al igual que hicimos con el otro para buscar dimensionalidad, vamos a estar trabajando con tonos claros, medios y oscuros. La pincelada también va a ayudar, tenemos que ir dando las formas, buscando para que se vea dónde está bien levantado y dónde tiene una altura media y dónde está bajo. Esto lo vamos a hacer con la ayuda de los colores, de los tonos, luces, sombras y pinceladas. Todo es importante. Mezclé un poco del Viridian con el blanco para dar una parte de luz que se ve como hacia el azul. Si no estás utilizando Viridian porque no tienes o por la razón que sea, esta parte de la luz en azul la puedes hacer mezclando el azulftalo con blanco o el azul que estés utilizando que tengas en tu paleta. Lo mezclas con un poquito de blanco y lo vas a aplicar. Recuerda que yo estoy utilizando unos colores, pero tú vas a utilizar los que son de tu gusto o los que simplemente tengas a la mano. No vas a dejar de pintar porque no tengas un color en específico. Si no tienes uno, sustitúyelo por otro. Que no va a quedar igual, no importa, no significa que está mal. Significa que el trabajo es diferente, pero igualmente hermoso. Así que no nos preocupemos si no tenemos una paleta idéntica. Simplemente vamos a ir pintando y trabajando con lo que tenemos. Seguimos aplicando los tonos claros para levantar. Aplicamos un poco y luego integramos de ser necesario. No tenemos tampoco que estar integrando si no se quiere trabajar de esa manera. No es obligatorio integrar, se puede trabajar en manchas y es perfectamente correcto. Seguimos dando los últimos toques donde necesitamos resaltar las luces, las vamos a resaltar, los brillos máximos, todo eso se va a estar aplicando. Donde necesitamos también retocar la sombra, pues obviamente pues se hace. Mezclé un poco del rojo con el Viridian. Estos son los colores complementarios, el verde es complementario del rojo, así que con esa mezcla voy a trabajar el área de sombra de este pimiento. Voy nuevamente a ir buscando la forma con la pincelada. Voy a ir aplicando los colores y voy a ir manchando y más adelante voy a integrar o cuando sea necesario voy a estar integrando. Sigo utilizando el aceite de linaza en estas capas, que por cierto es opcional. Si quieres trabajar hacer toda la obra utilizando thinner, también lo puedes hacer.
A mí me gusta utilizar el aceite de linaza en las capas superiores por el brillo que este da en el secado. Deja un poco de brillo, no como si fuera el barniz, pero sí deja algo de brillo. Voy a estar aplicando el rojo. Voy dando forma con la pincelada o buscando la forma. Aquí, aunque no se vio, lo que hice fue que integré un poco con un pincel grande. Lo que pasa fue que me metí al medio y cubrí esa parte, pero simplemente lo integré un poco con el pincel fino, perdona, seco, suave, pero que era un poquito ancho y listo. Ahora estoy aplicando un poco del naranja, el cual conseguí mezclando el rojo más el amarillo. Esto lo voy a poner en las partes un poquito más claras, en las protuberancias que tiene este pimiento, en la parte superior. Voy dando un poquito de forma. Agregué un poco de blanco. Repaso. Nuevamente toco el naranja sin lavar el pincel. Solamente he sacado el exceso de pintura. El pincel lo he lavado cuando necesito un color puro. Tuve mucho cuidado en el pimiento amarillo porque al ser tan claro, pues es más fácil para que se manche. Pero en los otros que son un poquito más oscuros, pues con sacar el exceso de pintura con un trapo es más que suficiente. Pero si de esta manera no te sientes segura o seguro y deseas limpiarlo más a fondo, pues entonces con un poquito del thinner lo puedes hacer. Eso sí, después que lo sumerjas en el thinner, tienes que sacar ese exceso del thinner del pincel porque si no vas a levantar la pintura que ya está puesta y que aún sigue húmeda. Continúo trabajando. En estos momentos estoy aplicando un poquito de violeta. Lo hice mezclando el azul, rojo, tiene más rojo que azul. Predomina el rojo en esta mezcla y blanco. Y voy a aplicar en una parte que tiene una luz o un brillo que es tenue pero notorio. La parte de abajo le estoy mezclando un poquito o agregando un poquito de naranja y luego voy a difuminar o integrar un poco con el mismo pincel que estoy utilizando, no hay problema. Utilicé un poquito más de rojo y ahora con mi pincel un poquito más grande y suave integro. Con este pincel apenas se toca el lienzo, tiende a soltar mucho pelo, pero es muy bueno para suavizar. Continúo agregando, aquí estoy un poquito de amarillo, puede ser naranja. Estoy haciendo un poquito de mi tono sombra, que es rojo y verde. Y continúo aplicando poca cantidad de este tono. No es muy marcado estas sombras. En algunas áreas un poquito más fuerte, pero por lo general son algo tenues. Así que con mucho cuidado a la hora de aplicar estos tonos. En las partes hay unas partes que vamos a estar cerca a la sombra y en vez de poner ese tono de sombra, lo que hice fue aplicar un poco del rojo. Luego se integra
para que haya una transición suave. Aquí el pimiento amarillo está interfiriendo sobre el rojo, así que está dejando su reflejo en él. Por eso tiene entonces estos detalles en amarillo. Utilicé un poco del amarillo limón con blanco para esto. Voy a trabajar un poco el centro del pimiento. Voy dando esa forma con la pincelada. Utilizo verde oscuro para las áreas de sombra. Voy aclarando un poco ese verde para ir alcanzando las partes que son un poquito más sobresalientes. Cuando te pase como me pasó ahora en este caso que puse demasiado de este tono claro, lo que hago es que dejo una pequeña cantidad en el lienzo, voy quitando el exceso de pintura del pincel, mientras con toquecitos o golpecitos voy mezclando o integrando un poco ese tono. Aquí para conseguir la parte del verde que es un poquito más oscura, pues se mezcló el azul, el veridian y amarillo. En esta parte, si quieres agregar un poquito mínimo, con mucho cuidado de negro, sí se puede hacer. Vamos trabajando, buscando esa forma. Aquí estoy retomando el pimiento anterior porque el borde de este centro iba un poquito más claro y olvidé hacerlo, así que no hay problema. Di marcha atrás, lo hice y ahora hago lo propio en el rojo, que es el que estoy trabajando como tal. Aquí para que el pincel no manche demasiado de ancho, es bueno tener la pintura algo diluida, que en este caso pues utilicé el aceite de linaza para lograrlo. Con un poco de blanco voy a comenzar a ir agregando los brillos. Cuando se esté aplicando los tonos blancos, ahí sí hay que tener el pincel bien limpio para no manchar. Lo único que sí, de la manera que se puede manchar ese blanco es que sea del color que sí estamos utilizando. Pero poner un brillo verdoso en el pimiento rojo no se va a ver bien. Así que debemos procurar de tener el pincel libre de otro color. Lo que sí podemos hacer es utilizar el mismo tono. Aquí voy a utilizar un poco de negro para hacer la sombra del pimiento sobre la superficie donde está posada. Voy a marcar un poco la forma y a partir de ahí voy a dar la pincelada, en este caso hacia la derecha, un poco hacia arriba, que es la forma que tiene esta sombra. Luego voy a suavizar un poco utilizando un pincel suave
Y este proceso lo voy a repetir en todas las sombras que hay de los pimientos, que sería el otro que tiene la sombra hacia atrás, pues sería el amarillo. Ya de este video no hay más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.